Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspira a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. Cuando uno es niño, realmente ese gran día pueden ser cosas que ahora vemos comunes y corrientes. Hay el anuncio de un día a la playa y el niño, desde que lo dicen hasta que lo llevan, crece la emoción día tras día. De tal manera que el día antes o la noche antes ni se duerme. Bueno, nos pasa a veces cuando ya somos adolescentes y vamos a un campamento. Hemos esperado durante todo un año para pasar una semana juntas con los jóvenes de la iglesia y vamos al campamento con la esperanza de encontrarme con otros jóvenes y la expectativa de tener nuevas relaciones y también tener una palabra, un mensaje que me renueve en la presencia del Señor. Esa emoción de un campamento te hace no dormir la noche anterior. Déjame decirte que todos esos grandes días también vienen acompañados por otros grandes días que no son tan buenos y tan emocionantes, pero también perdemos el sueño. Estoy pensando principalmente, por ejemplo, un examen. Tú has estudiado durante varios años una carrera, ya tienes todos tus créditos vencidos, pero te queda un gran examen para obtener una licencia. Ese gran día que va a sellar ya los años de estudio, lo esperas con expectación, con emoción, pero un temor increíble. Hay esperas de ese gran día que realmente demoran más de lo que nosotros anhelamos. Mucho más. Uno dice cosas tan triviales como yo quiero un día tener un carro nuevo, estrenar un carro nuevo. Esas personas que dicen, yo quiero oler ese olor a carro nuevo, eso es maravilloso. Ya estaba en un transportation lo suficiente tiempo, pero yo voy a tener, en 2 años yo me compro un carro nuevo. Pero esos 2 años se convierten en 2 más y te lo compras quizás al 7 o al 8 años, porque las cosas no son así como uno piensa. Pero, amado hermano, cuando sabes el dinero, dicen mañana voy al dealer y salgo con un carro nuevo. Al final tú sales con un carro de 3 años y de uso, pero huele a nuevo, pero ese gran día llegó. Para mí fue un gran día cuando yo digo, mañana me caso con Elianel. ¡Wow! Mira, yo le digo, yo le dije a Elianel, mira, nosotros podemos casar a los 6 meses. A los 6 meses. A lo mucho, 8 meses. Nos podemos casar, porque aquí no hay vuelta atrás. Esto es, ya yo quemé todos los puentes, ya, para adelante. Y Elianel, un mes más, y no tenía muchos amigos, déjame decirle, ¿ok? Ni en la familia, ni en la iglesia, no tenía muchos amigos. Decía, dale, demora un poquito. Y yo decía, caballero, si yo lo cojo. Bueno, para colmo, cuando ya teníamos planificado la boda, llega nuestro amigo coronavirus. Y alguien, después de un sábado, después de una reunión fraternal en Hexemaní, muy cerca de nosotros, me llama aparte, después tiene el brazo arriba, caminando, pasando del comedor para la saula, no por al frente, sino más para acá, me dijo, déjame acá, déjame decirte, coge esto con calma. Cógetelo con calma. Ahora, esto no sabes dónde va a parar. Y cada cosa que me decía era una motivación para acelerar. Esto no sabes dónde va a parar, cógelo con calma. Ahora viene esto, lo más seguro que viene una cuarentena. Después de la cuarentena, tú no sabes dónde en qué situación vamos a estar. Pero cuando pase todo, quizás en 1 año o 2 años, ya, hace la fiesta como tú quieres, hace la boda como tú quieres. Amado hermano, gracias a Dios que no fue así.
Pero cuando ya yo tenía la idea de que mañana nos casamos, esa noche, aunque uno estaba reventado de cansado, sabía que un gran día se acercaba. Un gran día. Como ahora podemos decir, tenemos un gran día por delante porque el 5 de noviembre nosotros vamos a lanzar MCC de manera oficial. Y hemos orado por meses, hemos trabajado durante un año y ya se acerca la fecha. 5 de noviembre, 7 de la noche, vamos a tener un servicio de celebración. Otros pastores y hermanos de la ciudad van a acompañarnos y vamos a lanzar oficialmente en oración MCC. Gloria a Dios por eso. Un gran día se acerca. Pero ¿qué podemos decir para el pueblo de Israel? Ellos habían estado en Egipto por más de 400 años. En esa etapa habían vivido un tiempo de gloria, cuando Moisés, que lo representaba, era la mano derecha del rey, del faraón. Pero después vino otro faraón, José había muerto, y vino una etapa muy larga, de sombra, tristeza y dolor. Y cada niño que nacía recibía esta bendición quizás de sus padres. El deseo que tengo en mi corazón, hijo, es que tú veas en tu vida este gran día. Mis padres murieron sin ver ese gran día. Yo no sé si podré verlo, pero mi esperanza es que tú que has nacido veas ese gran día. Ahora, en el tiempo presente que estamos leyendo Éxodo capítulo 10 hacia atrás, habíamos estudiado la semana pasada bajo el título Los juicios de Dios y el corazón del hombre, 9 plagas que vinieron a traer juicio sobre Faraón, pero sobre todo Egipto, como cómplice de ese faraón malvado que estaba violentando al pueblo de Israel. Pero habíamos hecho una pausa en la 10ª y última plaga, porque después de esta plaga iba a llegar el gran día. Amén. El gran día. Bueno, lo primero que quiero decirle en capítulo 11, versículo del 4 al 10, es que Moisés tenía un anuncio más para Faraón. Este anuncio para Faraón era de muerte. Ya habíamos hablado de cambiar el agua por sangre, de plagas de ranas, de mosquitos, perdónenme, mosquito, mosca, de langosta, granizo, muerte de ganado, pero tiniebla, pero ahora va, los piojos ya los dije, muchachos. Úlcera me faltaban, pero si te dan cuenta, las plagas van incrementándose. Cada vez son más trágicas, porque más duro se ha vuelto el faraón según los tratos de Dios. Ahora el anuncio es de muerte. ¿De qué se trataba? Los versículos del 4 al 6 dice: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no lo ha habido ni volverá a verlos. Wow, un anuncio de muerte. Este anuncio de muerte viene en contraste y en retribución para los niños hebreos que habían muerto en el tiempo que nació Moisés. Recuerden que este fue el edicto del faraón: todo niño varón que nazca debe morir. Había pasado ya unos cuantos años, aproximadamente unos 77, 78 años de ese edicto. Puede ser que para algunos se le haya olvidado, quizás los egipcios ni recordaron eso en su crónica, pero a Dios no se le olvidó. La ira de Dios se tarda
La justicia de Dios puede tener una pausa de paciencia, pero el día de retribución llega. Y allí está el anuncio: van a morir esos primogénitos. Ahora, los hebreos escaparían de esa sentencia, pero escaparían no porque ellos no corrían peligro, sino porque ellos tenían que establecer ciertas condiciones para escapar del mismo juicio. Y allí se lo voy a dejar para hablarlo más adelante. Pero ellos escaparían, dice el versículo 7, pero entre los israelitas ni los perros ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Amado hermano, en ese versículo común y sencillo hay algunas cosas que quiero que subrayen para una aplicación posterior. Contra el pueblo de Dios nadie levantará un dedo. Es decir, no persona, sino ni un perro va a ladrar esa noche en contra de una persona o de un animal. Mira, hermano, la protección y el testimonio de protección que estaba dando Moisés a favor del pueblo de Israel era rotunda. ¿Quién tiene un perro que no le ladre? Pidiéndole comida o porque se asusta porque vas al baño en la noche. ¿Quién tiene un perro que no le ladre? El perro ladra hasta a la sombra le ladra. Pero dice, pero esta noche, en contra de mi pueblo, ni un perro va a ladrar. Dios protegiendo y haciendo distinción, y subrayen eso, diferencia entre a quienes bendice y salva y aquellos que no cumplen las condiciones para esa salvación. Ahora, entonces, dice Moisés, vas a dejar ir a mi pueblo. Ahora sí. No porque tú quieras, no porque tú eres bueno, no porque tú lo decidas, sino porque Dios lo ha decretado. Tú vas a dejar ir a mi pueblo. No te estoy diciendo, por favor, deja ir a tu pueblo. No estoy diciendo, como decía antes, Dios te manda que deje ir a mi pueblo. No. Ahora estoy diciendo que esto va a ocurrir sí o sí y que después, tú quieras o no, lo vas a dejar ir. ¿Sienten la gravedad del asunto? ¿Sienten la autoridad soberana de Dios sobre aquel que pensaba que era dueño de todo y de todos? El pasaje dice que Moisés, después de ese encuentro con el faraón, salió bravo. Es decir, estaba enojado. Creo que podríamos preguntarnos, ¿por qué tanto enojo de Moisés? ¿Acaso estaría cansado de una y otra vez visitar a Faraón con una nueva advertencia? Quizás veía en el rostro del Faraón como que el anuncio de muerte no le importaba, que era indiferente, que aunque se le advertía que el dolor, el llanto y la muerte iba a ser sin precedente, aún así veía un rostro de hielo delante de sí. No sabemos qué fue lo que mortificó tanto a Moisés, pero él no esperó respuesta. Él no estableció un diálogo, dio el anuncio, la advertencia y salió airado. Ahora, este anuncio de muerte está acompañado en el capítulo 12, en segundo lugar, por un anuncio de salvación. Un anuncio de salvación. Ya les había dicho que el pueblo de Israel corría también el mismo peligro de sentencia. Dice versículo del 3 al 13 que el pueblo de Israel esa misma noche tenía que reunirse en casa y tomar un cordero que fuera perfecto, sin mancha, y lo debía sacrificar. Ese cordero iba a servir como un sustituto ¿de quién? ¿De quién? De los primogénitos. La sentencia de muerte estaba sobre los primogénitos de la tierra de Egipto, igual de condición para hebreos y egipcios, pero
Los hebreos tenían que tomar un cordero perfecto y que sustituyera a sus hijos primogénitos. Ese cordero iba a recibir la muerte previa al juicio. ¡Qué interesante! El juicio vendría, pero deberían ellos sacrificar el cordero antes del gran día del juicio. Además de eso, debían tomar la sangre del sacrificio y untar la puerta de la casa, el dintel, las columnas de la puerta, como diciendo, esta familia ha hecho el sacrificio, ha ofrecido un sustituto en muerte por los primogénitos. Nos apropiamos a la promesa de salvación que Dios dio, de que si hacíamos esto, nos libraríamos del juicio. Interesante. Ahora, ¿qué habrían de hacer con el cordero después de todo esto? Debían cocinarlo completo. No podían partirlo, no podían desmembrarlo, no podían decir vamos a comernos esto y dejar esto para mañana. No, había que cocinarlo completo. Si era mucho el cordero, podrían entonces invitar a sus vecinos y en casa compartir ese gran banquete. Un cordero perfecto, sustituto, suficiente para satisfacer no solo a la familia, sino también a los vecinos. Ahora, si al día siguiente quedaba algo, no podían ya comerlo, porque debían recibir los beneficios de alimento de ese cordero de una vez y para siempre. Interesante. Ahora, llega el día de salvación. Puedes sentir la emoción. Saben que esa noche todo va a cambiar. Lo que sucede también, según el capítulo 12, versículos 1 y 2, que pasamos por alto, es que a partir de esa noche iba a empezar a correr el año judío. El día de juicio, el día de liberación, de redención y de salvación, marcaría una nueva vida para los israelitas. Podría ser en el calendario egipcio el mes séptimo, pero a partir de allí para los hebreos sería el primer mes del año. Una nueva vida estaba por delante después de recibir el sacrificio del cordero. Ese homenaje de comer del sacrificio se llamaría la Pascua y se constituiría una fiesta que duraría una semana. La salvación en el futuro tenía que celebrarse. ¿Cómo se iba a celebrar? El primer día y el séptimo día iba a haber una asamblea que se le llama Santa Convocación. En otras palabras, era un culto de adoración público, corporativo. Toda la nación de Israel vendría al lugar santo para ofrecer un sacrificio el día de expiación y también recibir el perdón de Dios. El primer día y el último. Ahora, durante la semana, ¿qué haría cada familia? Bueno, la semana antes, previa del día número 1, tenía que revisar las mujeres toda la casa. Allí no quedaba plato sobre plato, vaso sobre vaso, cuchara sobre cuchara. Ahí todo se revisaba, todos los estantes, todas las camas, todo, hasta el papel del baño se revolvía. ¿Para qué? Buscando levadura. Tú en tu casa no has tenido esta experiencia de que tú sabes dónde están las cosas. ¿Quién sabe dónde están las cosas en su casa? Pero de pronto tú buscas algo y no está en su lugar. ¿Y qué tú dices? ¿Quién lo movió? Y si alguien tiene un adolescente en casa, de eso de que nadie está aquí, nadie se sienta aludido, que tenga 10 o 11 años, nadie se sienta aludido.
que no deja las cosas en su lugar. Que el peine está en la mesita del televisor, que la chancleta está en la puerta del baño, que la toalla está en el dintel de la puerta. Porque esa es la incapacidad de poder regresar. Esa capacidad la tenía yo. Y pasaba mi papá y mi mamá un trabajo conmigo. Pero sucede que quizás una mujer hebrea diría: por si mi marido me movió la levadura del lugar y no la puso en su lugar, déjame revolcar toda la casa. ¿Por qué? No podría haber en la casa ni una pizca de levadura. ¿Por qué? Porque la levadura hiciera daño. No. Simplemente, de manera pedagógica, paternal, Dios me estaba diciendo: para celebrar la fiesta de liberación y de salvación, tú necesitas revisar la casa y extraer todo símbolo de contaminación, que era la levadura. Porque la levadura tiene algo que puede leudar toda la masa. Y Dios estaba enseñando que así es el pecado. Que por muy pequeño que sea, cuando tú lo alojas en tu casa, cuando tú lo alojas en la familia, eso va creciendo y leudando, infiltrando, influyendo en todas las áreas de la vida. Por tanto, para celebrar la salvación, la mejor forma de celebrarla es una vida santa, quitando la levadura. Esta era la Pascua de los hebreos. Otros detalles para otro momento, pero estaba anunciándola aquí. Y llega la noche, el gran día, el gran día. Dice, versículos 26 y 28. Cuando los hijos te preguntaren qué significa esta fiesta, esta ceremonia, ustedes les dirán: este sacrificio de la Pascua del Señor, que en Egipto pasó por largo por la casa de los israelitas, y hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestra familia. Al oír esto, los israelitas, ellos se postraron y adoraron. Dos cosas más. Dice allí la palabra que esta fiesta debería servir como un recordatorio, que los padres debían dar testimonio a los hijos de la salvación que habían recibido. Ellos eran responsables de instruir por testimonio personal a sus hijos. Bueno, luego del anuncio de salvación, de las condiciones para librarse de la muerte, de los recordatorios para celebrar esa fiesta en el futuro, después de escuchar ese anuncio de salvación, ¿qué hicieron los hebreos? Dice, se postraron y adoraron. ¿Por qué ellos adoraron? Porque creyeron el anuncio. Segundo, porque comprendieron que estaban bajo peligro de muerte y que a ellos se les daba la oportunidad de librarse de la muerte. Y al verlo, el temor de la muerte, más la esperanza y el gozo de la salvación, dijeron, voy a adorar a Dios y voy a obedecerlo, estableciendo las condiciones, porque yo quiero esa salvación para mí y para mi familia. Un anuncio de muerte, un anuncio de salvación. Pero llegó el gran día. Capítulo 12, versículos 29 al 35. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué pasó esa noche? ¿Habría entre los hebreos alguna sospecha de que vamos a ver si se cumple o no se cumple? ¿Habría algún temor de que, óyeme, mira que yo tenía plan de cubrir la serie completa de Netflix esta noche y me embarcaron con esto de comer el cordero? Porque ¿habría alguien que estuviera allí así con ese pensamiento liviano? No. Había allí una expectación, un santo temor y un espíritu reverente y obediente a establecer todas las condiciones para librarse de la muerte. ¿Qué pasó entre los egipcios? Realmente
no sabemos mucho. Pero cuando llegó la hora y el ángel de la muerte, enviado por Jehová, corrió la azotea de la casa del pueblo hebreo, ni una casa sufrió muerte. Pero cuando avanzó en las tinieblas de la noche, ese ángel de la muerte, sobre los límites de las ciudades de los hebreos, como gotas de lluvia comenzaron a sentirse caer en el suelo las lágrimas de ellos. Porque cayó uno, cayó otro. Y cuando se despertó a medianoche un padre o una madre para arropar a su hijo, allí cayó otro. Y cuando alguien que caminaba despacio en la noche se sintió allí cayó otro. El llanto, el terror se escuchó en todo el pueblo egipcio. Pero había antes de eso un anuncio de advertencia que no fue escuchado. No podremos nunca justificarnos nosotros mismos delante de Dios, de que nosotros somos justos y que Dios no, y que nosotros somos buenos y que Dios no, por el juicio que Él ejecuta. Porque siempre la misericordia de Dios anuncia juicio con oportunidad de gracia y de arrepentimiento para que tú no sufras lo que se te está advirtiendo. Por tanto, el no responder con arrepentimiento a los anunciados juicios de Dios nos hace a nosotros responsables del sufrimiento de estos. Pero esto es una verdad. Hubo llanto, dolor sobre toda la tierra de los egipcios. Lo que dijo Dios que haría, lo hizo. Lo que dijo Dios que pasaría, pasó. Dice Pedro, capítulo 3, que ante el anunciado juicio de Dios y el retorno de Cristo, algunos se mofan diciendo, desde que lo dijo hasta el presente, han pasado muchos años, ya se le olvidó la promesa, ese no regresa, bebamos y comamos que mañana moriremos. Amado hermano, la demora de la retribución del juicio de Dios y el regreso de Cristo, esa demora, ese delay a nuestra forma de ver, lo único que está haciendo es más grande su misericordia y más imposible tu justificación delante de Él. Porque dice que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Por tanto, la demora de su retorno era para que procedamos al arrepentimiento. En ese instante, amaneciendo y quizás antes de ver ese primer rayo de luz en el horizonte de la tierra de los egipcios, ya vino el edicto. Manda a buscar a Moisés, manda a buscar a Faraón. Todo el Senado se reunió, se puso de rodillas delante de Dios y les rogó, por favor, váyanse ya. ¿Qué querían? ¿Irse con ganado? Llévense el ganado. ¿Qué querían? ¿Llevarse a la familia? Llévense a la familia. ¿Qué quieren de nosotros? Y Dios había advertido al pueblo de Israel y ya había tocado a los egipcios con esto. Pidan a los egipcios oro, plata y las riquezas. Y ellos, en fe al mandamiento de Dios, dijeron, déanos riquezas, danos oro, danos plata, danos vuestra riqueza. Y ellos se la dieron toda, de manera que la salvación del pueblo de Israel, de los hebreos, vino acompañado con la provisión necesaria para establecerse en su nueva vida en la tierra prometida. No son librados solo de la esclavitud, sino que son provistos para establecerse firmemente, prósperamente en su nueva vida bajo el gobierno de Dios. ¡Qué interesante! Ahora, tenemos esta historia delante de nosotros
la salida de Israel, el cruce del Mar Rojo, los vamos a dejar para la semana que viene. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros hoy esta historia que acabamos de meditar? Primero, ¿tengo su atención? Primero, hay muchos esclavos del pecado hoy en día, como los hubo en Egipto. Dice Pedro que las personas de este mundo te prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que los domina. ¿Tú has escuchado a la persona? Yo quiero mi vida libre. Yo sí soy libre de hacer lo que quiera. No, amado hermano. Tú eres esclavo primero de tus propios deseos, porque no eres capaz de hacer algo que no deseas, aun cuando eso es lo mejor para ti. Segundo, eres esclavo de lo que hacen, porque eso que no es ético, eso que quebranta la ley de Dios, tú no puedes dejarlo de hacer ni aunque quieras, porque el pecado te esclaviza en una forma de vida del cual no puedes zafarte. Como mismo, ninguno de nosotros puede tomar los cordones de los zapatos y levantarnos nosotros mismos del piso. Así ninguno puede separarse de su propio pecado. Hay muchos que viven hoy esclavos y no lo saben. Segundo, hay un anuncio de muerte también hoy. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Hay una muerte cuando desobedecemos a Dios, ese primer día, y nuestra alma se separa de Dios y comenzamos a construir una vida como un reino donde nosotros, nuestro yo, es el yo. Y Dios queda desplazado de su autoridad, de su reinado en nuestra vida para hacer nosotros nuestra propia voluntad. Eso es muerte espiritual. La Biblia dice que todos nosotros por nuestros pecados estamos muertos en nuestros delitos. Ahora hay una segunda muerte y es la que más somos conscientes nosotros, y es el día que partimos de este mundo, donde el alma se separa del cuerpo. Pero aún queda una muerte más, y es la separación eterna de Dios. Tu cuerpo ya está sepultado. Tu alma que va a Dios va a presentarse delante de Dios para recibir una sentencia de justificación y perdón, o de juicio y muerte. Muerte eterna, separado de Dios por toda una eternidad. Hay todavía este anuncio de muerte delante de nosotros. Pero hay un anuncio más grande, más extraordinario, más gozoso, más digno de celebración. Y es un anuncio de salvación. Y este anuncio de salvación sigue dependiendo de un cordero. ¡Aleluya! Los hebreos fueron librados por un cordero. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra salvación centrada en un cordero. Juan el Bautista, consciente de eso, dijo de Jesús: muchachos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de los hebreos. No, el pecado del mundo. Aleluya. Ahora, otro Juan, no el Bautista, sino el apóstol, dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Lo atrapaste? Él es el sacrificio por el perdón de nuestro pecado. Y no solo los nuestros, los cristianos, sino los de todo el mundo. Porque hay salvación para todo aquel que en Él cree. Ahora, ¿por qué Cristo es el Cordero? Primero, porque es perfecto, sin mancha. Cumplió toda la ley de los hombres, toda la ley de Dios, y agradó a Dios perfectamente. El inocente se sacrificó por los culpables. Él es el Cordero, porque Él es el sustituto. Los hebreos, el Cordero por los primogénitos. Hoy en día, Cristo por ti
Cristo por ti. A la verdad, cada uno de nosotros éramos incapaces de salvarnos, pero en el tiempo perfecto señalado por Dios, Cristo murió por los pecadores. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir en nuestro lugar. Nos sustituyó en la cruz. Tito 2:14 dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos. Hermano, dice también Pedro, capítulo 2, Él mismo en su cuerpo llevó sobre el madero nuestros pecados. Él es el Cordero, sustituto de Dios. Ahora, ¿cómo podemos apropiarnos de ese anuncio de salvación? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. ¿Are you ready? Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos, los hebreos. Pero el mensaje que ellos escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe a los que habían prestado atención al mensaje. A nosotros, igual que a ellos, se le ha dado un anuncio. Y la manera de apropiarnos de la salvación es prestar atención al anuncio. ¿Cuál de ellos? A los dos. De por nuestro pecado somos dignos de muerte eterna, pero que por la justicia de Cristo recibimos por gracia salvación y justificación. Quien presta atención a ese mensaje y cree en el anuncio, se prepara para el gran día. Are you ready? Are you ready? ¿Tú estás listo? Ambos anuncios aún no susurran, gritan a nuestros oídos. Peligro de muerte, oportunidad de salvación. El día de juicio vendrá. Escuchen solemnemente. Un día se salvará la última alma que pondrá su fe en Cristo por toda la eternidad. Él está contando a los suyos. Aquí hay uno que se salva, aquí hay otro que se arrepiente, aquí hay uno que se apropia de Cristo, aquí hay uno que abandona el pecado. Y va contando lo suyo, va contando lo suyo, va contando lo suyo. Y está poblando el cielo como pobló un día la noche con estrellas. Nadie puede contarlo sino Él. Su número es sin límite. ¡Aleluya! Porque el Cordero pagó suficiente sacrificio por un pueblo de toda lengua, raza, cultura, ideología, de cualquier etapa de la historia, desde los más primitivos hasta los más tecnológicos. Dios proveyó Cordero para salvación. Hoy tú puedes garantizar ese gran día si escuchas con atención el mensaje de Dios. Por eso le invito a hacer una oración. Inclina allí su rostro, aquieta su alma y haga una oración a Dios según lo que Él haya comunicado, según lo que Él haya transmitido. Haz una oración de respuesta.